esta cifra? Esto lo hizo el Observatorio de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que al mismo tiempo de dar esta cifra, señaló que hay errores en la medición que realiza el INDEC también de la pobreza. Vamos a charlar a continuación con Juan Ignacio Bonfiglio, él es investigador de la UCA, para que nos pueda explicar cómo se llega a esta cifra, pero además cuál es el contexto también que envuelve este número de 36.3 de pobreza en Argentina para el último trimestre. Juan Ignacio, bienvenido a Medios Rioja. Para Alta Data, Matías e Ivana te saludamos. Buen día. Juan Ignacio. A ver, chicos. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo te va? ¿Nos escuchás bien vos? Yo los escucho perfecto. Bien, sí. Bueno, bienvenido Juan Ignacio, aquí Matías y Ivana para Medios Rioja y Alta Data. ¿Nos podés contar un poco cómo se llega a esta cifra y a esta caída en el índice de pobreza del 36.3% que mide la UCA? Bien, lo que explica el descenso de la pobreza, siempre acá hay que aclarar que estamos realizando una medición de un fenómeno, ¿no? Que como tal siempre tiene limitaciones y siempre tiene aspectos que hay que considerar, porque bueno, el término pobreza remite a muchas cosas, ¿no? Pero cuando nosotros estamos hablando de las medidas de pobreza, a lo que referimos principalmente es a la proporción, ¿no?, de hogares o la cantidad de hogares que no llega a cubrir con los ingresos que tuvo ese mes el valor de una canasta, que se supone que si alcanza el valor de esa canasta, ese hogar y las personas que la componen van a poder satisfacer mínimamente sus necesidades básicas, ¿no? Digamos, esos son los supuestos que están por detrás de la medición. Bien. Después podemos discutir respecto a si es el mejor tipo de medida posible o incluso de sus limitaciones. Pero ¿qué nos lleva concretamente o qué lleva, ¿no?, a esta cifra? Y si nosotros hacemos un análisis de la evolución histórica de los últimos años, de los niveles de pobreza, vemos efectivamente una caída respecto no solo al último año, sino a una tendencia incremental importante en el último periodo, por lo menos desde 2018, ¿no?, donde hay un punto de quiebre importante. Y esto se explica en este momento principalmente por la baja en los niveles de inflación. La baja en los niveles de inflación genera una mejora en términos reales de los ingresos de los hogares, en términos reales de controlado por inflación. Y en paralelo con esto, el incremento también en términos relativos importante en las transferencias monetarias a los hogares más vulnerables a partir de la asignación universal por hijo y la transferencia de alimentaria, ¿no? Digamos, esos componentes, y esto opera principalmente, impacta fundamentalmente en los niveles de indigencia. Ahora, de acá podemos seguir un camino, ¿no?, que nos permita profundizar esto. Cuando estamos hablando, ¿no?, de la pobreza medida por ingresos, además, ¿no?, de los efectos reales que produce la baja de la inflación, los niveles de inflación muy altos también tienden a producir en las medidas distorsiones en el corto plazo, ¿no? Digamos, ¿por qué? Por el desfasaje que hay entre el momento en el que un hogar percibe un monto de ingresos, una cantidad de ingresos que vienen de trabajo, transferencias, jubilaciones, de cualquier fuente, y la evolución de los precios. Cuando tenés inflación, niveles de inflación muy altos, como tuvimos particularmente en 2023, pero no solamente, esto genera un desfasaje importante, que eso hace que los niveles de pobreza medidos por ingresos sean afectados, ¿no? Digamos, es como que ahí tenés un desfasaje importante. Digamos, acá, ¿y por qué traigo esto a la conversación? Y particularmente, y me gustaría aclarar en este punto, nosotros no decimos que hay errores en las mediciones del INDEC, sino que participamos de una discusión respecto a algunas cuestiones técnicas, y no cuestionamos de ninguna manera los equipos técnicos,
ni en función ni de su idoneidad ni de su transparencia. No va por ahí la cuestión, sino por una discusión más técnica metodológica respecto a aspectos como este, cuando decimos, ¿no?, que la baja de la pobreza, según nuestra perspectiva, está sobreestimada. Y bueno, uno de los factores tiene que ver con esto, Sí. ¿no? Con que en momentos donde tenés niveles de inflación muy elevados, esto genera distorsiones en esas tasas, Bueno, en el corto plazo, ¿no? Ese es un aspecto. Sí. Otro de los porcentajes, Juan Ignacio, también, y que me gustaría que nos comentes, es de la pobreza infantil, más del 50%. ¿Qué pasa con esto, con estos números también? Bien, y sí, ¿no? Digamos, acá hay un fenómeno estructural, y en términos generales tenemos un fenómeno de pobreza estructural que es persistente, ¿no? Como fenómeno estructural, y los hogares con niños son los más vulnerables, sin lugar a dudas. Acá tenemos niveles muy elevados, pero también, digamos, en este caso hubo una mejora. Yo más allá, ¿no?, de la cifra de los niveles de pobreza, que creo que marcan mejoras, me parece que lo que sería interesante es atender varias cuestiones que tienen que ver con estos aspectos, pero que no son captados directamente por los ingresos, y que son relevantes para poder entender también muchas veces, en muchos casos, estas distancias que existen entre las estadísticas y las percepciones de las personas. Por ejemplo, ¿No? Digamos, sí. Por ejemplo, ¿cuál sería esto para tener en cuenta, para que la gente en su casa entienda también la forma de hacer esta lectura? Por ejemplo, ¿no? Cuando cuando comenzábamos la conversación hablábamos, ¿no?, de que el fenómeno, ¿no?, de la medición de la pobreza, cuando nosotros medimos un fenómeno, tomamos una estrategia, que esa estrategia tiene limitaciones y nos va a permitir entender de una manera particular y ver algunos aspectos particulares de este fenómeno, pero probablemente otros no. Cuando nosotros tomamos una medida de pobreza que se mide a partir de los ingresos, suponemos que con esos ingresos un hogar va a poder satisfacer sus necesidades. Ahora, a esto podríamos decir, bueno, pero no todos los hogares tienen las mismas necesidades. Un hogar que tiene una persona que tiene, por ejemplo, un tratamiento médico, sí, por una enfermedad crónica, no tiene la misma necesidad de ingresos que un hogar que no lo tiene. Un hogar que es propietario de su vivienda no tiene las mismas necesidades que otro que no los tiene. Podríamos decir también, bueno, no todos los bienes se obtienen, ¿no?, en el mercado, ¿no? Porque hay políticas sociales, hay políticas de transferencia, sí, incluso subsidios, sí, a alimentos, a medicamentos, ¿no? Bueno, todo esto interviene particularmente en las oportunidades que tienen los hogares de satisfacer sus necesidades de manera efectiva. Claro, Juan, esto se puede medir, por ejemplo, de manera directa. Podemos nosotros evaluar si, por ejemplo, no sé, con un índice como el de inseguridad alimentaria, y el hogar tuvo que reducir las porciones de alimentos, ¿no? Por motivos económicos, y esto no lo miden los ingresos. Ahora, podemos evaluar las condiciones de vivienda, si ese hogar vive en condiciones de hacinamiento, podemos evaluar sus condiciones laborales, sí, y estos son fenómenos más estructurales. Bien. Y en una parte de todos estos fenómenos, ¿no?, lo que tiene que ver con el empleo y la seguridad social, lo que tiene que ver con la vivienda, ¿no? Nada de esto ha cambiado de manera sustancial en este último tiempo. Por eso decimos, bueno, es positivo que la pobreza haya bajado si la medimos por los ingresos, o que es un aspecto a tener en cuenta, pero no dejemos de ver otros elementos que son fundamentales para evaluar cómo viven las personas, y también marcan la sustentabilidad y las posibilidades de que este proceso se extienda en el largo plazo. Y esto concretamente pensando en qué pasó y qué viene pasando en el mercado de trabajo y las oportunidades laborales, ¿no? Digamos, los ingresos en términos generales en el último tiempo vienen estancados, ¿no? El mercado de trabajo está marcando un nivel de precarización muy importante, ¿no? Digamos que tendió a profundizarse a partir de la pandemia y no ha modificado. Bueno, no, digamos, hay todo un conjunto de factores que no hay que dejar de prestarle atención si queremos tener una mirada más integral. Claro, la inseguridad en los puestos de trabajo, el estrés económico, todo eso son factores que influyen también en el cotidiano de la vivienda.
Por supuesto, por supuesto. En su momento, a mitad de este año, desde el observatorio habíamos trabajado en un informe sobre el estrés económico que daba cuenta de la evaluación que hacían las personas respecto a si sus ingresos alcanzaban o no. Y lo que teníamos es que cerca del 50% de los hogares, de las personas que respondían en función de cada hogar, afirmaban que sus ingresos no les alcanzaba para sostener su nivel de vida. Que eso podría variar el nivel de vida de referencia. ¿No? Digamos, no es un indicador de pobreza, pero es un indicador que nos dice algo sobre el termómetro de la situación en este momento. Juan, te agradecemos estos minutos. Siempre un gusto charlar con vos. Igualmente. Bueno, muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Que tengas un buen resto de jornada. Ahí estaba la palabra de Juan Ignacio Bonfiglio, investigador de la UCA, explicando y poniendo en contexto, Ivana, ¿no?, de dónde sale este número para